¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a abrir el nuevo documento. Para abrirlo, tenemos que entrar aquí a la mochila y bajar a donde dice Actividad Integradora 6, planeando la investigación. Le damos clic y aquí abajo, aquí arriba aparece la ventanita de descargar. Entonces, se va a descargar nuestra actividad 6 del módulo 8 y voy a cambiar una vez más de pantalla para que la podamos visualizar. Listo, módulo 8, actividad 6. Y aquí la tenemos. Una vez más, pues ya no repito los datos de la portada porque ya las repetí varias veces, creo que está bastante claro. Aquí acuérdense que está la imagen del logo de la institución, lo podemos mover, poner arriba, de acuerdo como a ustedes les parezca, y aquí están nuestras instrucciones. Esta actividad es más laboriosa, pero no más difícil, solamente más laboriosa. Entonces, esta es la actividad integradora 6 del módulo 8, planeando la investigación. Y primero dice, para integrar esta actividad retomarás las fuentes de información que identificaste en la actividad integradora anterior. Y van a ser la base para la realización de una investigación sobre el tema. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, lo que construimos en la actividad pasada nos va a servir para lo que hagamos en esta misma actividad. Y entonces dice, integra tu anteproyecto con los siguientes aspectos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es hacer punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, hasta el punto número 10. Vamos a llenar 10 puntos. Les permítanme un segundito. Mientras aquí checo este documento. Y bueno, tenemos aquí punto 1, la portada ya la metimos. Después viene la introducción. ¿Y qué es lo que puse aquí? Ojo, muy importante. Todas estas instrucciones son las mismas que aparecen en tu plataforma. Lo que yo agregué es unas preguntas en azul. Son las preguntas que están en azul y solamente son orientación, consejos, son guía. Tú las vas a borrar después de haber respondido, después de haber puesto tu respuesta. Ojo con eso. Esto es importante, por favor, no se te vaya a pasar. Contextualiza al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. En esta introducción vamos a dar un contexto. No vamos a hablar todavía directamente de nuestra comunidad, sino vamos a dar una explicación de qué es lo que está pasando en general con los derechos humanos y con la diversidad cultural. Y la pregunta guía que pongo es, ¿en qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? ¿Por qué? Si no sabes la respuesta, o aunque la sepas, yo te sugiero que hagas una investigación muy cortita en internet, donde vas a tener una idea y que también te pueden servir y puedes utilizar tus recursos de la plataforma. ¿En qué se relacionan los derechos humanos y la diversidad cultural? Los derechos humanos y la diversidad cultural están íntimamente relacionados porque el respeto de la diversidad, el respeto de las costumbres, la cultura de los grupos y los individuos es un derecho humano básico. Esto queda demostrado. Y bueno, aquí tendrías que hacer una investigación sobre multiculturalidad y derechos humanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los derechos humanos nos exigen tolerancia hacia lo diferente, así como inclusión social. Creo que, o más bien, queda claro que los derechos humanos, la multiculturalidad, no puede existir de forma sana sin el amparo de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí estoy poniendo, así como a partir de lo que yo he leído,
Tú vas a poner a partir de lo que tú hayas leído y estudiado, y al terminar vas a poner tu dirección de donde lo investigaste. Es más, vamos a ponerla, vamos a hacer como si fuera la misma referencia que busqué antes, y vamos a poner hasta el final nuestra página de referencias. Fíjate, esto no viene en la actividad, no nos está pidiendo esto, pero cuando tú lo haces, no es ningún trabajo pesado y quedas muy bien. No te puede decir nada tu facilitador, sino puras cosas buenas de que hayas metido las referencias de esta manera. Y simplemente referencia, comunidad, listo. Ahora viene, objeto de estudio. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Entonces, otra vez, ¿cuál es el objeto de estudio? Y nos solicita que veamos cuáles son las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. La verdad, aquí ni yo así le agarro bien, porque ¿qué significa que redacte las implicaciones? ¿Qué es esto? Entonces, primero, para que nos orientemos bien, yo lo que sugiero es que tengamos claro cuál es el nombre de nuestra comunidad. Por eso es esta pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu comunidad? Luego, ¿por qué son importantes los derechos humanos para proteger la diversidad cultural de tu comunidad? Esta es la implicación desde mi punto de vista, proteger la diversidad cultural. ¿Por qué son importantes estos derechos para hacer eso, para proteger la diversidad cultural? Entonces, creo que todos vamos a tener un objeto de estudio parecido que es este. Mi objeto de estudio son los derechos humanos relacionados con la diversidad cultural de mi comunidad, que es lo que estamos haciendo. Tú lo puedes explicar con otras palabras para que no pongas lo mismo que yo, te lo sugiero. Puedes ponerlo de muchísimas formas. Por ejemplo, mi objeto de estudio son los derechos humanos aplicados para proteger la diversidad cultural de mi comunidad. El nombre de mi comunidad es, ya había dicho como un ejemplo, Coyoacán, en la Ciudad de México, ¿no? Y después ya viene los derechos humanos resultan de gran importancia para proteger la diversidad cultural de... Bueno, y también sugiero que como ya se está tratando directamente del objeto de estudio, pues hablemos justamente del problema que habíamos, ¿cuál es el problema? Y esto se me olvidó ponerlo, pero creo que es buena idea que lo incluyamos. ¿Cuál es el problema que ubicaste, que identificaste? Y de ahí, esto lo podemos incluir a partir de lo que hicimos en la actividad anterior. Entonces, bueno, aquí va, etcétera, y el problema en el que me enfoco es la discriminación y racismo que ocurre en mi comunidad. ¿Por qué? Y pues ya hay que explicar. De 8 a 10 renglones, por favor. Ahora pasamos al punto número 4, planteamiento del problema. Dice, describe la situación o el problema abordado sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. ¿Cuál es el problema más grave que amenaza la diversidad cultural en tu comunidad? Esta es la guía. Porque lo que se nos pide es que pongamos ya bien explicado cuál es el problema. Es, describe la situación o el problema que se aborda. Entonces, mi pregunta guía es, ¿cuál es el problema más grave que amenaza la diversidad? ¿O cuál es el que te parece más importante? ¿Qué derechos humanos es necesario fortalecer? Entonces, estoy buscando ahorita una cosa de derechos humanos para que nos acordemos. Pero aquí otra vez, el problema que acaece en mi comunidad, o lo puedes explicar como quieras, y lo vas a explicar. Ahora,
¿Qué derechos humanos es necesario fortalecer? Esto me parece importante también y sugiero que lo pongas en un segundo párrafo y para identificar cuál es el derecho humano que se está violando ya directamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos hacer una investigación cambiando a Word, perdón, al buscador y ves cómo ahora ya todo está más, ya tiene más sentido y además cómo estamos haciendo un trabajo ya muy metido en la investigación a partir de un problema donde estamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, estos son los derechos humanos más importantes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Este es un derecho que por lo menos en mi tema de mi comunidad, el que ya les conté, de la discriminación hacia las personas indígenas, la negación, el rechazo de darles los mismos servicios y el tratarlos de manera con desprecio en mi comunidad, en Coyoacán, pues aquí ya encuentro una violación porque no se los está tratando con la misma libertad, no se les da la misma libertad y no se les trata como iguales. Todas las personas tienen los derechos proclamados en esta carta, ok, pero también no está siendo aceptado esto. Todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad. Aquí otra vez, no se están respetando estos derechos. Nadie va a ser sometido a esclavitud, ok, no está en esclavitud, pero muchos están en una servidumbre casi obligada. Esto puede generar polémica y quien tenga una postura incorrecta también podría poner, incorrecta, perdón, contraria, podría también sustentar su punto, pero yo sostengo categóricamente que las personas indígenas, y no solamente ellas, sino todas las personas de la clase trabajadora, incluidos todos nosotros, estamos sometidos a una servidumbre. Punto número 5. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Otro derecho humano. Bueno, fíjate, son derechos humanos que no están siendo respetados. Aquí tenemos mucho de qué hablar. Entonces, esta tarea no es sobre un tema muerto y aburrido, si te puedes dar cuenta. Es sobre un tema que está palpitando y que más que nunca está, es importante que lo miremos. ¿Están de acuerdo conmigo en ello? Entonces, ya tenemos una idea, ¿verdad? De cómo es esto, de cuáles son los derechos humanos más importantes que se mencionan. Por ejemplo, el 30 es, nada de esta carta podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Es decir, que mi derecho a la libertad no puede pasar sobre tu derecho a la libertad. Ahí es donde se van entrelazando los derechos y cada uno de los derechos de cada individuo deben ser tomados en cuenta. Entonces, esto ya es lo suficientemente importante y significativo para tener mucha información para completarle nuestro cuadro. Entonces, el problema que más ocurre en mi comunidad es este. Describo la situación. Yo pienso que prácticamente todos los derechos humanos de las personas indígenas en la ciudad y particularmente en Coyoacán, en la ciudad, perdón por ser centrista, ¿no? En muchas ciudades, en la Ciudad de México y particularmente Coyoacán, están siendo violados de manera sistemática. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad, pero también proviene de una cultura de la discriminación, donde por alguna razón, no sé si ustedes han escuchado, pero se utiliza el término indio como si fuera un insulto, ¿verdad? Cuando, si lo analizamos, ¿qué tiene de insulto eso? Es como si a mí me dijeran, señor, pues soy un señor, ¿y qué? De hecho, pues uno está orgulloso de sus orígenes. ¿Cuál debería ser el insulto en ello? Además, todos somos indios por nuestra ascendencia, estamos de acuerdo con ellos. Entonces aquí tenemos ya un tema, un problema muy
muy ubicado. No es para que tú pongas el mismo, ¿verdad? Es simplemente para que nos vayamos guiando a partir de la emoción. Los pensamientos son súper importantes y es definitivamente lo que nos va guiando en esta indagación y lo que nos ayuda a mantener nuestro olfato, ¿verdad? A mantener nuestro olfato de investigación como si fuéramos detectives. Pero la emoción es lo que nos sigue apasionando para seguir buscando, porque esto es siempre muy emocionante hacer este tipo de investigaciones. Entonces pasamos al número 5 que dice objetivos y preguntas de investigación. Establece los objetivos eh, que buscas lograr y las preguntas que guiarán tu investigación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se me olvidó ponerle el color. Por favor, acuérdense que esto también es azul y hay que borrarlo. ¿Cuáles son las tres cosas que parece más importante investigar para resolver los puntos anteriores? ¿Y qué pregunta expresa mejor el problema? Entonces, la pregunta de investigación podría ser, por ejemplo, ¿cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución al racismo y clasismo en Coyoacán? Entonces, aquí ya estoy hablando de derechos humanos, ya no tengo que mencionarlo, pero también lo puedo mencionar si quiero, ¿verdad? Entonces, también mi sugerencia siempre es que nuestras preguntas estén orientadas hacia algo positivo. Esta es una nueva técnica de investigación que a mí me parece muy importante aquí en el siglo XXI, que va más orientada hacia soluciones que hacia problemas. A mí no me sirve demasiado que hagamos un diagnóstico de qué mal está la situación si no hacemos un diagnóstico de cómo acercarnos a la solución. Entonces, incluyo la palabra solución. Tú puedes hacerlo, como te digo, de cualquier problema que a ti te parezca importante, porque el racismo y la discriminación no hay otros problemas. No es el único problema, desafortunadamente. Otros problemas, voy a hacer aquí una pequeña lista de los que se me vayan ocurriendo y si me pueden compartir algunos problemas, bienvenidos. Me comparten aquí que no hay voz, no se escucha. Si no escuchan el audio, por favor me comentan, ¿eh? Y saludos a todos los compañeros que han seguido comentando. Entonces, otros problemas, aparte de otros problemas de derechos humanos y multiculturalidad. Falta de, ¿cómo se llama? Discriminación laboral. He leído que hay personas que son discriminadas en sus medios, en el trabajo. Falta de acceso a las escuelas. Discriminación laboral por hablar otra lengua. Falta de acceso a las escuelas por hablar otra lengua. Violencia de parte de la autoridad por pertenecer a otra cultura. Entonces, aquí tenemos un patrón y es esta palabra otro. Entonces, siempre es lo otro, ¿verdad? Lo que genera esta disonancia cuando tenemos unas sociedades que suelen ser muy cerradas. Entonces, violencia por ser otro, por pertenecer a otra cultura, por tener otra lengua, por tener otras costumbres, discriminación, falta de acceso a la seguridad, falta de acceso a la salud, a los derechos normales que deberíamos de tener todos. Entonces, estos son otros problemas, otros tipos de problemas que tú puedes incluir. Entonces, todos estos tienen que ver con la multiculturalidad y hay muchos otros. Por ejemplo, también los medios de información, de comunicación, que privilegian una cultura sobre las demás. Y bueno, muchísimos ejemplos. Pueden encontrar los que a ustedes les parezca. Y ahora pasamos a
esta pregunta que, bueno, yo había elegido, que es ¿cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución al racismo y clasismo en Coyoacán? Explicar. Objetivo. Mi sugerencia es que inicies siempre con estos verbos, con verbos que terminan en ar, er, ir, que son los verbos en infinitivo. Entonces, puedes poner los que tú prefieras. Yo aquí puse explicar como ejemplo, por ejemplo, explicar cuál es el problema más grave de racismo en mi comunidad. Demostrar que se trata de un problema de violación a los derechos humanos que no tomen, por no tomar en cuenta la diversidad cultural, ¿no? Y dar a conocer una propuesta de solución para, y bueno, aquí ya no voy a poner toda la respuesta, ¿verdad? Pero esto me parece muy importante, dar a conocer una propuesta de solución para este problema. Entonces, quizá aquí le estoy poniendo estoy poniendo muy alta la vara, como dicen, pero vamos a ver qué es lo que puede ir sucediendo. Después podríamos hacer la investigación mucho más acotada. Pero bueno, por lo pronto esto. Tú lo puedes poner menos ambiciosa, pero aquí en este ejemplo a mí me es útil hacer una investigación, un proyecto de investigación ambicioso. Justificación. Explica las razones por las que vas a realizar tu investigación. Parece urgente encontrar un remedio para el grave problema de desigualdad que vive mi comunidad. Sobre todo porque se toma como algo normal, pero no lo es. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a seguir escribiendo hasta llegar a los 10 renglones. Las justificaciones ya tenemos desde el módulo 1 bastante experiencia haciéndolas y creo que todos los compañeros cuyas actividades me ha tocado revisar les quedan súper bien, así que creo que aquí no hay problema. Punto número 7, delimitación espacial. Define el alcance geográfico de tu investigación. Indica el nombre de tu comunidad, ciudad o región. Punto 7. Entonces, simplemente vamos a poner Coyoacán, Ciudad de México. Y bueno, alcance geográfico, ese es el espacio. Población, define la cantidad de personas que participarán en tu investigación. Esta pregunta, a menos que ustedes encuentren algo diferente en los recursos o les indique algo distinto su facilitador, yo pondría así, habitantes de la delegación Coyoacán, y listo, porque no solamente se enfoca en las personas indígenas, sino también se enfoca en las personas que no son indígenas y que ejercen el racismo y la discriminación sobre estas personas. Entonces yo pondría simplemente a los habitantes de la comunidad. El marco teórico dice, retoma las fuentes de investigación del documental, de tu investigación documental, perdón, de por lo menos 4 fuentes de información. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, sería el cuadrito que habíamos utilizado en la semana anterior, perdón, en la actividad anterior. Sería, no vamos a pegar el cuadro, pero vamos a pegar las fuentes. Por ejemplo, yo había hecho un ejemplo y pegué ahí una fuente más o menos y la pegaría aquí. Las vamos a pegar en orden alfabético. Primero va la A, después la B, etcétera, en orden alfabético de acuerdo con el apellido del autor, ¿verdad? Y listo. Entonces, por último, el punto número 10 nos dice la metodología. Define el tipo de metodología que vas a utilizar para tu investigación de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener, que va a ser cualitativa o cuantitativa. Yo casi estoy seguro que todos van a utilizar el tipo de información cualitativa. ¿A qué se refiere la información cualitativa? A que vamos a hacer
una investigación que tiene que ver con las cualidades, como su nombre lo dice, que tiene que ver con, que es un estudio más relacionado con las ciencias sociales, donde se lo que se revisa es el fondo, no la forma, no se cuentan cifras, no se hace un conteo de distintas variables, sino que se estudia el significado de esas variables. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se estudia la cultura, se estudia la forma de pensar, se estudia cuáles son los discursos, qué es lo que decimos, qué es lo que se piensa, y le podemos agregar documental, porque es así como lo vamos a investigar, supongo yo. Vamos a investigar de acuerdo a lo que encontremos en Internet, ya habiendo identificado qué es una fuente confiable, ¿verdad? Y aquí me encuentro con que ya terminamos. Imagínense que ya terminamos. Bueno, no se imaginen porque ya habríamos terminado. Entonces, vamos a ver, tendríamos punto 1, punto 2, hasta el 10. Es importante que se acuerden de borrar lo que está en azul, de borrar lo que está en azul, de borrar todo lo que está en azul y de dejarlo así bien identificado para que se distinga. Y yo sugiero siempre que dejemos los títulos y las instrucciones para que no nos confundamos y sea más fácil para tu facilitador hacerte la evaluación. Se va a guardar el documento, etcétera. Algo que también es muy importante y que estoy viendo aquí es que respetemos todas estas cosas del formato. El margen moderado, vamos a dejar el margen que está naturalmente en Word. Vamos a dejar esta orientación vertical, no la vamos a cambiar, no vamos a cambiar el color de las letras, no vamos a cambiar nada. Vamos a dejar el tipo de letra que sea Calibri en 12 puntos. Y bueno, aquí nos dice que los títulos estén en 14. Bueno, los podemos hacer más grandes. ¿Ok? Y por último, nos pide el interlineado 1.5. Ya lo puse en 1.5. Creo que todo sí se quedó así bien en 1.5. Eso es importante porque siempre está en 1, pero tú checa que esté en 1.5. Así me imagino que lo vas a tener naturalmente si lo descargas de la mochila. Y después notas de texto. ¿Qué es esto de notas de texto? En la rúbrica me parece que no se piden obligatoriamente notas de texto, pero bueno, si están exigiendo en las instrucciones notas de texto, podemos añadir una nota de texto. ¿Cómo se meten las notas de texto? Bueno, yo estoy utilizando un documento que no es LibreOffice. Entonces, ¿qué les parece si lo abro de nuevo esto en Word? Porque creo que es perdón, estoy utilizando un documento que es LibreOffice, que no es Office el que siempre tenemos. Entonces voy a abrir el documento en Word porque es el que casi todos utilizamos y voy a visualizarlo ahí para que podamos ver cómo se meten estas notas de texto. ¿Qué les parece? Entonces, voy a cerrar este documento, voy a abrirlo nuevamente, pero ahora en este programa de Bill Gates, del Word. Ya se está abriendo. Y mientras voy a ir viendo si tenemos preguntas, por cierto. Tenemos aquí, gracias a todos los compañeros que nos están saludando. Y saludos a Rocío, con quien he trabajado como facilitador. Nos comparte Susana. Buenas noches. En el punto de objetivo y preguntas de investigación, solo puedo redactar una pregunta o más. Pueden ser más preguntas, claro que sí. Muy buena pregunta de Susana. En el punto donde se solicita el objetivo, que es el punto, miren, ya voy a cambiar de pantalla para que lo veamos. Pueden ser más preguntas, ¿eh? Sí, claro que sí. Y bueno, entre más mejor, porque vas acotando mucho mejor el tema. Muy buena pregunta esa. Nos pregunta Claudia, la explicación de cuál es actividad 6. Actividad 6, gracias a la compañera Sima que ya nos ayudó a responder. Y entonces, esto va a quedar grabado para quienes deseen volver a ver la explicación. Estamos viendo, ya terminamos de revisar cada uno de los puntos y estamos viendo
¿En qué consiste esto de la nota de página? También espero que yo me acuerde. El caso es que tenemos lo que escribimos de manera normal y se pueden meter notas de página como comentarios. También se meten a veces como para, para escribir ahí la información de nuestra cita, pero en este caso no va a ser así. Entonces, por ejemplo, aquí en planteamiento del programa, el problema dice, yo pienso que prácticamente todos los derechos humanos de las personas indígenas en la Ciudad de México son violados, ¿no? De manera sistemática. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad económica, pero también proviene de una cultura de la discriminación. Entonces, vamos a, a donde dice insertar, y aquí en insertar vamos a buscar, a ver, vamos a buscar aquí. Nota al pie. Aquí, tenemos aquí arriba en insertar, nota al pie, entonces le damos nota al pie, y aquí me va a salir, espero que se ve en la pantalla lo que estamos viendo, no sé si se ve en la pantalla de ustedes, pero a ver, creo que se va a ver si lo ponemos así, porque a veces no se visualiza. Así se va a ver, así sí se tiene que ver. Insertar, le damos clic en insertar, le damos clic aquí donde dice nota al pie y aquí me va a salir cómo se programa esto. Y las notas van a salir al final de la página, se van a numerar porque va a salir un numerito al lado de donde pongamos la nota y va a salir una nota y un 1 hasta abajo. Entonces, yo estoy poniendo esta explicación de en qué consiste el problema y entonces simplemente aquí es como algo que pusiera en paréntesis. Se trata de un problema que he visto en mi comunidad y que muchos otros, muchos conocidos han confirmado que ocurre también en sus comunidades. Por lo tanto, me parece que se trata de un problema que ocurre en todo México. Ajá. Esto puede ser una nota importante, entonces ya le di aquí clic y fíjense cómo aquí quedó al lado del 1, un unito, y listo, ya voy a quitar esta visualización porque se ve muy mal. Voy a la normal, entonces ya aquí tendríamos muy padre nuestra nota de página. No entiendo muy bien cuál es el sentido de que las pongamos, más que quizá que nos vayamos habituando a insertar las notas de página, que el problema es que a veces nos desformatean todo, pero bueno, así debe quedar. ¿Qué más le vamos a ir limpiando a nuestro texto? Le vamos a limpiar lo que ya había comentado, las explicaciones. Vamos a bajar esto y también, perdón, también vamos, si lo desean, van a quitar la instrucción y van a poner en negrita, como se dice aquí, y con letra color del tamaño negro, de tamaño 14, que es lo que estoy haciendo en este mismo momento. Así ya va a quedar, pero que si ni mandado a hacer, ¿eh? Si se fijan, es una actividad que es laboriosa, pero está súper fácil, y ya esto va a hacer que el proyecto integrador, bueno, esté regalado. El proyecto integrador no estoy todavía del todo seguro, pero creo que es un video, pero vamos a tratar de ver aquí también cómo se realiza, así que los espero, yo creo que sería el martes del 9 de enero, creo, pero bueno, no hablemos de eso porque a lo que nos espera ahorita son unas merecidas vacaciones. Antes quiero saber si hay más dudas. Estoy leyendo ahorita si tenemos dudas. Dice la compañera Claudia L. No se puede en el celular, ¿o sí? La nota al pie la debemos poner en el momento o después ya al final. La nota al pie. Primero, la pregunta sobre el celular no la entendí muy bien, pero si gustas me la puedes explicar un poco más. Y
Gracias por las flores a Claudia también, porque dice que les puedo ser de mucha utilidad para el proyecto integrador. Con gusto voy a tratar de explicar el proyecto integrador, porque fíjense que a mí me gusta muchísimo hacer estas. Este tema me gusta bastante, como ya se habrán dado cuenta, el de los derechos humanos y las investigaciones. Entonces, la nota al pie debemos ponerla al momento o después ya al final. La puedes poner el momento que desees. Ya pueden ser, sugiero que sean, escribamos 2 notas más. 2 notas aproximadamente, 2 notas. Sí, 2 notas de pie de página. ¿Por qué? Pues porque no es ni mucho ni poco, ¿verdad? Y ya ahí se cumplió con el requisito. Y gracias a todos los compañeros que se siguen conectando, a la compañera Rosa, a la compañera Adriana. Las notas de página son en cada hoja. Nos pregunta la compañera Doris. ¿Las notas de página son en cada hoja? Respuesta, no. Pueden ser en la hoja o en las hojas que tú decidas. De hecho, como les digo, me parece que no son obligatorias, pero como dice ahí en la instrucción, pues no está de más meterlas, poner ahí una explicacioncita y no perdemos nada. Nos pregunta la compañera Claudia que si se puede hacer una nota al pie en el celular. Desafortunadamente no sé la respuesta de esto. Creo que depende del celular. Y el programa, la verdad. Entonces, no sabría decirle, por ejemplo, ahorita yo estoy haciéndoles de una compu y soy ya más de la generación no soy tanto de la generación millennial, entonces soy malísimo con el celular, así que más bien ustedes son los que me podrán decir, y si algún compañero sabe, la respuesta con gusto será bien recibida aquí para que podamos orientar a la compañera Claudia. En el punto 5 nos pregunta la compañera Olga. Pondremos las preguntas y las responderemos nosotros mismos. Vamos a acordarnos de cuál es el punto 5. Sí. Sí. Pondremos nosotros las preguntas. No es necesario responderlas, porque esas son preguntas de investigación. Más bien, hay que escribir también los objetivos, que son las metas de lo que queremos investigar. Y nos comparte la compañera Karen que puede ser un buen tema. ¿Quién pegó? Puede ser un buen tema para la actividad 8, la discriminación en adultos mayores, o solo es investigar de derechos humanos y diversidad. Solo es de derechos humanos y diversidad cultural. Entonces, en este caso no aplica, pero podrías acercarte al tema con algo similar. Por ejemplo, podría ser los derechos humanos de mayores de edad, de personas mayores de edad que pertenecen a minorías étnicas o culturales. Por ejemplo, puede ser que estén siendo discriminadas, podría ser un tema interesante de investigación, pero sí, solamente en este caso, solo es de derechos humanos y diversidad cultural. Lo de la discriminación de adultos humanos sí es un tema de derechos humanos, pero
perdón, discriminación de adultos mayores, sí es un tema de derechos humanos, pero no es de diversidad cultural. Ojo con eso es muy importante, no nos salgamos del tema, ¿sí? Siempre va a ser enfocado, enfocado en la diversidad cultural, ¿sí? Y muchas gracias a Claudia por su aclaración y ojalá pueda encontrar la forma de poner los pies de página en el celular. Si no puedes ponerlos, Claudia, creo que no es tan grave, así que pues, lo importante es que llenes las demás partes de tu actividad. Y nos comparte el compañero Dani. Dice, el tema puede ser derechos humanos o diversidad cultural o son los dos. Yo creo, compañeros, que queda bastante claro en las instrucciones que son los dos. Son los dos, ojo. Entonces, yo quiero que esto quede muy, muy, muy claro. Muy claro, que a nadie se le escape, porque si se les escapa es que, a ver, son los dos temas. Derechos humanos y diversidad cultural. Desde la actividad anterior se dice, así que no se les vaya a pasar, por favor, porque ahí sí es algo de contenido y es muy grave si se nos pasa, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Así que estamos terminando ya nuestra revisión de las actividades del día de hoy, así que los invito a que aprovechen si tienen diversidad, culturalidad y escribir qué es esto. Les invito a que me compartan si quedan más dudas, si queda alguna inquietud. Acuérdense que lo que vamos a hacer en esta actividad número 6 es completar cada uno de estos puntos y vamos a darles una rápida ojeada. Primero va la introducción, después el objeto de estudio, después vamos a plantear el problema, vamos a explicar el problema, después vamos a decir cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las preguntas o la pregunta de investigación. Después la justificación, vamos a escribirla, vamos a justificar qué es lo que queremos revisar. Vamos a delimitar esto en el espacio. Aquí no es necesario que pongamos mucho rollo. Vamos a poner cuál es la población a la que se dirige nuestro estudio, más bien en la que se enfoca nuestro estudio. Después vamos a hacer un marco teórico donde vamos a pegar nuestras 4 fuentes de investigación, pero si ya nos fuimos profundizando en el tema y encontramos otra fuente de investigación, adelante. Por último, en la metodología vamos a dejar esto de cualitativa y documental, a menos que ustedes vayan a hacer otro tipo de investigación y vayan a salir a la calle a hacer encuestas, ¿verdad? Pero no creo. Yo creo que todos vamos a hacer una cualitativa y documental. Y listo. Dice Sima, no, dice primero Dani. Ah, perfecto. Qué bueno que me están preguntando esto porque lo importante es que ubiquemos correctamente el tema. Por ejemplo, esta pregunta es, el compañero Daniel dice, un buen tema entonces puede ser el derecho a la atención médica. Respuesta, solo si se trata de un derecho para personas, de un derecho, o sea, un derecho que tiene que ver con la diversidad cultural. Solo si se trata de personas, por lo general tiene que ver a una minoría cultural o racial, ¿sí? Entonces, eso es importante, que tienen una cultura diferente, a eso se refiere la multiculturalidad, a que conviven culturas distintas. Entonces, ¿vamos a hablar de cosas de derechos humanos? Sí, pero también siempre acuérdense que tiene que entrar ahí lo de una cultura diferente, una lengua diferente. Los derechos de salud de los inmigrantes haitianos, que cada vez tenemos más personas inmigrantes que nos visitan de Haití, bueno, que nos visitan, que vienen a vivir a México procedentes de Haití y que también están siendo víctimas de la discriminación. Entonces, podría ser el tema los derechos de salud de los inmigrantes haitianos. ¿Realmente están recibiendo la atención médica que se merecen? ¿Se está respetando su derecho médico, su derecho humano a la salud?
Así lo podríamos hacer y así sí sería un, un tema de diversidad cultural. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? No solamente el derecho a la salud, porque ese sería otro tema, pero si lo metemos con un tema de personas que pertenecen a otro país, a otra raza, a otra cultura, ahí sí entra. Entonces, ojo con eso, por favor, échenle un ojo y préstenle atención, porque ahí podemos tener un resbalón y es muy fácil que desde el principio nos acordemos de que se trata de una cosa que tiene que ver con la multiculturalidad. Tenemos ahora esta pregunta que dice, ¿las notas son como agregar comentarios? Respuesta, más o menos. Más o menos. Algunas, es que los comentarios se agregan mucho más fácil porque simplemente uno va aquí al insertar, creo, y después le pone comentario y le aparece un comentario aquí y escribe, ¿no? Hola, pero esto no es lo que queremos hacer. Esto no es lo que querríamos hacer. Entonces, revisen por favor la explicación que ya di en la parte de la grabación, porque ahorita no puedo cambiar, ya me quitaría mucho tiempo si cambio de pantalla, pero creo que la expliqué muy bien. Simplemente va uno a la parte donde dice insertar dentro del menú y busca donde dice insertar nota al pie, y en insertar nota al pie ya nada más le da a aceptar y abajo aparece un numerito y ahí se pone. La diferencia de los comentarios es que cuando lo imprimimos o lo compartimos, sí aparece la nota al pie y el comentario a veces no aparece. Gracias a Doris por su saludo, a la compañera Pilar, al compañero Dani López, y perfecto. Entonces, espero que esto quede muy claro, que es derechos humanos y multiculturalidad. Son los dos temas. Derechos humanos para proteger, ¿sí? Esto es lo que queremos hacer, derechos humanos para proteger la diversidad cultural. Son las dos cosas juntas, no van separadas, ¿sí? Listo, entonces veo que ya no tenemos más dudas, entonces creo que ya no van a tener excusas para sacarse un 100 en su actividad. De todas maneras, no se preocupen, si tienen más dudas, por favor, escríbanme aquí en este mismo video de YouTube. ¿Y qué más iba a comentar? Bueno, que vamos a prepararnos para tener unas vacaciones libres. Me parece que va a estar abierto la plataforma por si alguien quiere mandar actividades atrasadas. Si no se abre, le pueden solicitar a su facilitador que les dé permiso si es que tienen alguna actividad atrasada. Pero yo creo que nadie quiere estar haciendo trabajo en estas 3 semanas, estas dulces 3 semanas de vacaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo nuestro trabajo ahorita y vamos a subirlo ahorita y vamos a descansar en las vacaciones con nuestros seres queridos y los que vayan a salir de vacaciones. ¡Qué padre! Entonces, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy de explicaciones del módulo 8. No sé si me toca impartir el módulo 9, pero también puedo hacer unas explicaciones de los módulos porque me gustan mucho estas actividades y creo que son muy sencillas de hacer. Entonces, y bueno, entonces, acuérdense que la mochila está aquí abajo en la descripción. También hay una invitación para unirse a otro canal donde voy a poner estos videos y ahí van a estar. Y aquí también va a estar para que puedan visualizar la grabación las veces que quieran. Les deseo lo mejor en este cierre de año y estoy seguro que les va a ir muy bien en la actividad. Soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.